Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo video acá en Algoritmo de Gol. Luego de unas merecidas vacaciones volvemos con toda la información del fútbol peruano y vamos a empezar hablando sobre lo que ha sido este mercado de fichajes de Universitario de Deportes de cara a este año 2026, en donde irán en búsqueda de un tetracampeonato que podría ser histórico para el fútbol peruano y en donde han habido una serie de circunstancias, de situaciones que han llevado al conjunto crema a de repente tener que empezar por ahí, tal vez de cero. ¿Por qué? Porque se le fue la cabeza como Jorge Fossati, se acaba de ir una pieza fundamental como lo es Rodrigo Ureña y Sebastián Britos volvió al fútbol uruguayo para ponerse bajo los tres palos de la portería de Peñarol. El caso de Ureña fue que se fue a Millonarios de Colombia y Fossati, como muchos sabemos, luego de una novela gigante que se alargó durante casi 2 meses, no continuará al mando de Universitario de Deportes para este año 2026, en donde la U apunta alto. Vamos a empezar hablando sobre lo que fue el refuerzo, podríamos decir, más importante hasta el día de hoy, quien es Javier Rabanal. El entrenador español de 46 años llega al fútbol peruano luego de ser campeón de la Liga Ecuatoriana junto a Independiente del Valle y tras llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana del último año con el mismo conjunto ecuatoriano. Recordemos que Rabanal ya había enfrentado a Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores del último año y en donde se pudo tener su primer contacto con el Club Crema desde aquella visita en donde su conjunto, su equipo consiguió un empate a uno contra el elenco que dirigía ya en ese entonces Jorge Fossati. Recordemos que en la ida, cuando dirigía todavía Fabián Bustos, el elenco ecuatoriano ganó por la mínima diferencia 1-0. ¿Quién es Javier Rabanal? Seguro ya muchos han escuchado sobre él, muchos han hablado. Su capacidad de jugar mucho con un equipo que sabe adaptarse a lo que el entrenador pide, pero principalmente el entrenador es un hombre que le gusta apostar mucho por las canteras, es un entrenador por el cual creo que tanto el área deportiva y administrativa de la U han apuntado la placa. Porque si bien muchos sabemos que Fossati armó un equipo y una base ganadora, que terminó ganando un tricampeonato que hasta el momento viene siendo histórico para el fútbol peruano y que puede ser un tetracampeonato, nadie puede negar de que Fossati ha sido un entrenador que muy pocas veces le hemos visto apostar por nombres nuevos que no sean jugadores que ya hayan estado consolidados en el plantel merengue o al menos en el mercado del fútbol peruano, o de repente por ahí algún refuerzo extranjero. Porque no recordamos nunca ni a Fossati ni a Bustos apostar por un futbolista nuevo. Se hablaba mucho de Rafael Guzmán para la línea defensiva de la U, pero al fin y al cabo terminó siendo siempre los mismos tres de atrás: Corso, Riveros y Di Benedetto, y ahora con la inclusión de Anderson Santamaría a mitad del último año. Por el cual me parece que es una apuesta interesante de la U, viendo que la posibilidad de mejorar lo que son las ventas en base a la cantera del Club Crema pueden dispararse en base a la llegada de Javier Rabanal, un entrenador que sabe gestionar este tipo de proyectos a largo plazo, y más que nada cuando vienes de Independiente del Valle, una de las canteras más exitosas del fútbol sudamericano, por no decir la mejor hoy actualmente. Así que Rabanal llega con un currículum tal vez no muy grande, tal vez no muy fuerte, por decirlo así, en cuanto a trayectoria, a comparación de lo que fue Fossati, lo que fue Bustos, en su momento el Goyo Pérez, pero es un perfil muy interesante y por el cual la U me parece que debería aprovechar muchísimo para poder afrontar este 2026. Nadie dice que tiren todo a la basura en cuanto a lo que se refiere al plantel o a la base del equipo, pero sería una interesante propuesta ver a nuevas caras de la U, y por qué no, si son jugadores hechos y creados en la cantera del conjunto crema. Un Javier Rabanal, como lo mencionaba, que ha tenido un breve paso en Independiente del Valle este último año 2025. Previo a ello fue parte del comando técnico, o mejor dicho, fue el entrenador de las reservas de Independiente del Valle, y mucho antes de eso estuvo al mando en algunos que otro trabajo preparativo en Países Bajos, en Europa para hacerlo más exactos, con el Willem II, un equipo de la liga holandesa que también ha sido muy pero muy interesante y muy atractivo para ver en cuanto a lo que son los proyectos para los equipos que quieren generar mejor trabajo en sus divisiones menores.
También fue asistente técnico del PSV Eindhoven, donde ganó la Copa de los Países Bajos y la Supercopa en su momento. Entonces, como lo mencionaba, es un entrenador que en base a su filosofía intentará acoplar un poco más a los que son los jugadores menores en Universitario de Deportes y en donde también puede adaptarse a lo que el plantel necesita. Nadie dice que en base a esta llegada se rompa la línea de 3 que dejó Fossati, pero tampoco podemos decir que es una seguridad que quede ahí. Probablemente Rabanal decida implantar su esquema, decida apostar por una línea de 4, que es lo que más frecuentemente ha trabajado, o si no, puede ser que mantenga este esquema de Universitario que le ha rendido en las últimas 3 temporadas y que puede volver a sacarlo campeón nacional. Si bien muchos discuten lo que ha sido la salida del uruguayo y la un poco mala administración hasta el momento de Franco Velasco y de Álvaro Barco con lo que viene siendo el plantel de la U, a diferencia de lo que fue Gianferrari y Manuel Barreto, no se puede discutir que la apuesta que están haciendo es interesante. No es un entrenador con un gran pergamino, pero con un perfil que puede ayudar mucho a la institución y por el cual me parece que la U apuesta y arriesga mucho con el llamado de Rabanal, pero al cual le puede servir para los siguientes meses que se vienen de este año 2026. Ahora sí, hablemos de lo que a muchos les interesa cuando estamos en estas épocas de enero, antes de que arranque el campeonato, incluso desde diciembre, lo que son los fichajes. La U anunció la llegada de Sekou Gassama, un delantero senegalés con nacionalidad española, con mayor trascendencia en el fútbol de la segunda división del país europeo y por el cual llega en condición de agente libre. Lo curioso es que este delantero senegalés no juega un partido desde el mes de junio, algo que ha prendido y encendido las alarmas en el cuadro merengue. Sabemos muy bien que ya se había ido Diego Chorín, se fue Gaby Costa, Gustavo Dulanto se fue en calidad de préstamo a Sport Boys y también estaba en la salida de Jairo Vélez rumbo a Alianza Lima, por el cual la U tenía que reforzarse una que otro nombre por ahí en la delantera. Pero la llegada del senegalés ha despertado muchas dudas en el conjunto merengue y principalmente por lo que puede llegar a ser las complicaciones de este delantero. Porque ya se supo que Sekou Gassama ni siquiera va a llegar al tiempo para el inicio de la pretemporada, que dicho sea de paso es este martes 6 de enero, y por el cual ya empiezan un poco más las dudas de por qué se le contrató, qué méritos ha tenido y qué tanto puede aportar el conjunto merengue, a diferencia de lo que fue Dorregaray o Diego Churín, nombres que de por sí llegaron con un cartel también un poco por debajo de lo esperado y los resultados terminaron dándole la razón al hincha crema. Un delantero que viene de hacer goles en Chipre no puede ser el delantero del centenario y terminó yéndose a mitad de temporada, y Churín terminó marcando a lo mucho 4 goles en la última campaña y ni siquiera pudiéndole quitar el puesto a Edison Flores, que tuvo un nivel muy bajo y por el cual Jairo Vélez terminó siendo aquel segundo acompañante de Alex Valera. Sekou Gassama entonces, delantero de 30 años, como mencionaba, ¿no? Con ascendencia, con doble nacionalidad entre senegalesa y española, y que en la última temporada, digamos media temporada, porque disputó solamente hasta el mes de junio, marcó tan solo un gol y brindó una asistencia. Un delantero que en más de 130 partidos no supera los 40 goles. Por lo cual hablamos de un futbolista potente que puede marcar un poco la diferencia en cuanto a lo que su poder físico le pueda brindar. Pero veremos si eso le alcanza en el fútbol peruano para lograr conseguir una diferencia mayor o superlativa en el fútbol nacional y principalmente con la camiseta de la U. Veremos si con esta Barco el administrador de la U consigue romper el esquema y el molde que se ha ganado la U en los últimos años de no contratar buenos delanteros extranjeros. En 2021 le pasó con Enzo Gutiérrez, en el 2024, como lo mencionábamos, Dorregaray, Churín en su momento. No podríamos decir lo mismo en el 2023 por parte de Manuel Herrera, porque al fin y al cabo no salió como se esperaba, pero fue un futbolista que aportó mucho en su momento al equipo dirigido por Jorge Fossati, por el cual no trataría mucho de sumarlo en esa ecuación, y aparte que fue un delantero que cuando se le pidió pudo rendir, pero de repente en el cierre del torneo apertura de aquel año, del torneo clausura de aquel año, no tuvo la misma relevancia de antes. Entonces ese es Sekou Gassama, de nuevo delantero de Universitario de Deportes, y que tratará
de pelearle el puesto a Alex Valera de cara a la siguiente temporada. Siguiente nombre en llegar es el de Héctor Fertolí, un atacante por la banda izquierda de 31 años, llega desde Racing de Avellaneda luego de su paso por Tigre en calidad de préstamo y llega a la U también en calidad de préstamo, pero con una opción de compra para la posibilidad de quedarse en el conjunto crema si es que consigue el rendimiento que la administración del actual tricampeón del fútbol peruano desea. Un Héctor Fertolí que este último año no tuvo mucha relevancia que digamos en Tigre, fue suplente, por momentos arrancaba un que otro partido, pero sin ser aquel jugador que en su momento llegó a valer casi 2 millones de dólares cuando jugaba en San Lorenzo de Almagro. Un Fertolí que es un futbolista interesante, que va mucho por la banda izquierda, que es su posición favorita y por el cual puede ser que se acople como un segundo punta también para acompañar a Valera o de repente variar la posición de Carabalí o Inga, y por el cual me parece que la U hace una apuesta muy arriesgada en este sector del terreno de juego, porque si ya tenías a Carabalí y a Inga, ¿por qué apostar por un hombre más que se acomoda mucho por ese espacio del campo de juego, como lo es Héctor Fertolí? Un atacante, como lo mencionábamos, ¿no? con números muy modestos en este 2025, 0 goles, 0 asistencias, y que deja también la duda de cómo es que ha llegado a un conjunto que hoy por hoy es el tricampeón del fútbol peruano y que apunta más alto. Porque me parece que en la U, si bien está el sueño y está la posibilidad de seguir avanzando o mejorando su participación en Copa Libertadores a comparación de lo que fue la última temporada, creo que hoy las aspiraciones del Club Crema es ganar sí o sí el tetracampeonato, porque sería un golpe durísimo, no solamente para la historia de la U, no solamente para la historia del máximo rival, sino para todo el fútbol peruano, que creo que es lo que más aspira el conjunto dirigido hoy por hoy por Javier Rabanal. Entonces esta es la presentación de Héctor Fertolí, jugador de Universitario de Deportes, que llega tras no tener registros goleadores ni de asistencia en la última temporada, pero que veremos cómo le va del fútbol peruano. Y para ir cerrando ya, el nombre de Caín Fará, un defensor central de 31 años que viene proveniente del Atlanta, de la primera B nacional, estamos hablando de la segunda división argentina, y por el cual termina llegando en calidad de jugador libre para reforzar la defensa de la U, lo cual me empieza a dejar un poco de dudas sobre lo que va a ser la línea de 3 de la U, porque ya tenías a Riveros, a Di Benedetto, que los dos van a recibir la nacionalidad pronto para no tener ese cupo extranjero para el 2026, y también tienes el caso de Aldo Corso, el caso de Anderson Santamaría y, como mencionaba al principio del video, Rafael Guzmán. 5 centrales para sumar a uno más. Tiene 6 jugadores que pueden ocupar la posición de los defensas de Universitario de Deportes, y por el cual me da mucha curiosidad qué rol va a asumir Caín Fará. ¿Se está gastando un cupo extranjero por las puras o está haciendo un refuerzo estratégico, tomando en cuenta que en la U de repente consideran que tal vez uno de los centrales no pueda sostenerse hasta mitad de temporada? Recordemos que William Riveros no tuvo una de sus mejores campañas en el último 2025. Matías Di Benedetto me parece que fue de menos a más en cuanto a su evolución se refiere, y Anderson Santamaría terminó colocándose como el defensa titular en lugar de Aldo Corso en su momento, en un momento clave de la temporada, cuando la U pierde 4-0 contra el Palmeiras. Fossati se da cuenta que Santamaría era el jugador indicado para reforzar esa línea de 3 de la U, y con el cual termina consiguiendo el título nacional a fin de año en la ciudad de Tarma, por el cual me parece que la llegada de Fará va a ser un poco dudosa en el sentido de cómo va a reforzar, porque si estamos hablando de que en la U van a intentar volver a hacer una línea de 4, empecemos mencionando de repente a Riveros con Santamaría o Di Benedetto Santamaría, tendrías otros 4 nombres por detrás, como mencioné, de Corso, ahora Fará, Rafael Guzmán y uno de los 3 que se quede fuera, que puede ser Aldo Corso en este caso. Entonces son posiciones que se están reforzando en la U, pero que para mí dejan muchas dudas, ¿no? Porque si te fue un jugador clave como Rodrigo Ureña y en su posición quedan solamente Jesús Castillo y Jorge Murrugarra. Hace poco leí una información que Jesús Castillo había sido notificado de una oferta del fútbol europeo, y por el cual se estaría evaluando la posibilidad.
por el cual estamos hablando de que hay una parte del terreno de juego de la U que puede quedar muy debilitada si Castillo se termina yendo en este mercado o en el mercado de mitad de año. Que muchos sabemos que en el fútbol peruano se terminan escapando jugadores a los elencos peruanos siempre y cuando tengan una buena participación internacional. Y esto por ello que me parece que en la U están reforzando nombres, pero no con una estrategia muy clara. Porque en la U, con la llegada de Santa María, me parece que estaba completamente bien plagada la línea defensiva de la U. Pero con la llegada de Fará, un futbolista de la segunda división de Argentina, no sé qué tanto pueda esto ayudar o mejorar el rendimiento de la U para este 2026. No creo que afecte para mal, porque al fin y al cabo la U tiene una línea defensiva sólida y que supo ser la mejor defensa del campeonato el último año. Pero me da que pensar por qué incluir a Caín Fará. La llegada de Fertoli también me parece dudosa porque es un jugador que no registró goles ni asistencias en la última temporada y por el cual estás pagando, estás asumiendo una cesión de un jugador del fútbol argentino que no ha rendido lo como se esperaba en su país y me parece que acá podría marcar una que otra diferencia, pero la posición donde juega me da mucho de qué pensar. Porque podrías apostar por Inga y Carabalí por el sector izquierdo, pero incluir a este jugador, a Fertoli, me va a dar mucho de qué hablar para esta nueva temporada de Universitario de Deportes. Y ya hablamos de Sekou Gassama, un delantero que veremos si aporta o no a la delantera de la U, o si al fin y al cabo es una apuesta muy pero muy arriesgada por parte de la directiva merengue y si le termina saliendo bien o mal. La U juega el 24 de enero contra la Universidad de Chile, una Universidad de Chile que ha anunciado el regreso de Eduardo Vargas y por el cual veremos al equipo de Javier Rabanal en una de las noches cremas más esperadas y creo que las que más ilusionan al pueblo merengue porque están en un año que puede ser histórico. Yo creo que la U tiene una presión histórica hoy por hoy de ganar un título más. Si se le escapa a fin de año, no sé si pase algo, un caos, un remolino, pero me parece que la presión histórica para la U este año 2026 está presente. Porque lo que sea ganar un tetracampeonato con el plantel que están armando hoy por hoy, puede ser algo que no olviden jamás ni los directivos, ni los jugadores, ni los hinchas y por supuesto todo el pueblo peruano, porque estaríamos hablando de un campeonato para la historia. Esa ha sido mi opinión, espero leerte en los comentarios qué opinas sobre los fichajes que ha hecho la U hasta el momento y si Javier Rabanal es el indicado para asumir este reto 2026 de Universitario de Deportes, actual tricampeón del fútbol peruano.